Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más llevar ante ustedes una parte más de lo que es la serie Desde la Cruz. En esta ocasión vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Juan y lo vamos a hacer en el capítulo 19, versículo 28 y versículo 29. La palabra del Señor dice de esta manera: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta pequeña reflexión sobre las frases del Señor Jesucristo desde la cruz. Te damos gracias, Señor, en esta hora y te rogamos que nos bendigas y nos permitas en este momento poder reflexionar, Señor, en tu palabra. Fortalécenos conforme a tu palabra y bendícenos, Señor, conforme a tu voluntad. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, este pasaje de la palabra del Señor, sin lugar a dudas, es uno de los pasajes, como todos los que podemos encontrar en los evangelios, que nos dan principalmente luz acerca de temas fundamentales de la fe cristiana. Y los temas fundamentales de la fe cristiana han sido discutidos a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, a través de asambleas, a través de concilios. Y recordando esto, el concilio del año 325 fue un concilio donde se debatió mucho acerca de la Trinidad, en este sentido enfocada más a la segunda persona de la Trinidad. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, si era de la misma esencia del Padre o no era de la misma esencia, si era un ser creado o no era un ser creado. Entonces, en aras de guardar el monoteísmo y defender el monoteísmo significa un Dios o un solo Dios, en aras de eso, muchos líderes o teólogos trataron también de salvaguardar este monoteísmo, pero cayeron en diferentes herejías que posteriormente fueron condenadas por la iglesia. En este caso o en este rubro de doctrinas que han sido discutidas a lo largo de la historia de la iglesia, está el asunto de las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje que acabamos nosotros de leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 28 y 29, podemos ver una parte esencial de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, ¿verdad?, vemos una manifestación de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hacia el siglo V, la iglesia tuvo que enfrentar una herejía y de allí fue donde nace, ¿verdad?, el concilio de Calcedonia, y tuvo que combatir la herejía, esta herejía prácticamente en dos frentes. La deidad y la humanidad de Cristo plenas estaban bajo el ataque de alguien llamado Eutiques. Y por otra parte también encontramos otro atacante contra la humanidad y la deidad de Cristo, que era aquel personaje llamado Nestorio. Ahora, cada uno de ellos desarrolló doctrinas que principalmente atacaban el hecho de las dos naturalezas de Cristo. Por ejemplo, Eutiques desarrolló lo que se conoció como la herejía monofisita. El término griego monofisita viene de monofis, que quiere decir una sustancia o una naturaleza, y Eutiques planteó que Cristo es una persona con una naturaleza, y con esto obviamente atacó la idea de que Jesús es una persona con dos naturalezas, una humana y una naturaleza divina. Ahora, para Eutiques, Jesús no tenía ni una naturaleza puramente humana, ni una naturaleza puramente divina, ¿sí?, sino más bien para Eutiques, Jesús tenía una naturaleza que él conocía o él lo llamaba teantrópica, es decir, una naturaleza divina humanizada o una naturaleza humana divinizada. Ahora, era como una especie de mezcla entre ambas, es decir, la deidad y la humanidad, que en realidad no era ninguna de las dos, sino era prácticamente como una especie de fusión
de las dos naturalezas, pero para Eutiques solamente había una, en este sentido, una naturaleza teantrópica. Eso es lo que Eutiques planteó y fue precisamente el ataque contra las dos naturalezas de Cristo. Ahora, por otro lado, en este caso, Nestorio planteó que para que haya dos naturalezas debe haber dos personas. Esta era la manera en cómo Nestorio planteaba esta doctrina que él estaba proponiendo. Por lo tanto, sostuvo que Jesús en realidad no era una persona, sino que eran dos personas. Así que lo que Eutiques unió, en este caso, ¿verdad?, fusionando las dos naturalezas, tanto la humana como la divina, Nestorio lo separa, pero no en dos naturalezas, sino en dos personas totalmente distintas. Es decir, para Nestorio habían dos naturalezas, pero esas dos naturalezas correspondían a personas completamente distintas. No se centraban estas dos personas en una sola, o todas estas dos naturalezas, perdón, en una sola persona. Ahora, el concilio de Calcedonia, que fue en el año 451, la iglesia declaró que Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y sus dos naturalezas no estaban mezcladas, ni estaban confundidas, ni separadas, ni divididas. Estas cuatro negaciones colocan los límites que protegían en contra de esta herejía, tanto la planteada por Eutiques como la planteada por Nestorio. Y con esto, obviamente, se rechazaba la herejía monofisita de Eutiques como la herejía de la separación de Nestorio. Así que el concilio añadió estas cuatro negaciones a una afirmación crucial que ha servido de base para mucho en la controversia teológica desde entonces. Y dicha afirmación entonces sostiene que cada naturaleza conserva sus atributos, lo cual quiere decir entonces que en la encarnación la naturaleza divina de Cristo retuvo todos sus atributos divinos, a la vez que la naturaleza humana de Cristo retuvo todos sus atributos humanos. Entonces, en este sentido no se habla ni de una separación entre las dos naturalezas, ni tampoco de una fusión de las dos naturalezas. En muchos aspectos, a veces los términos que se utilizan tienen mucho que decirnos, principalmente, ¿verdad?, de lo que estamos tratando de comunicar. En ocasiones, a veces se escucha que algunos tratan de hablar de las dos naturalezas de Cristo como fusionadas en la persona de Cristo, pero esto nos llevaría, obviamente, a un error, ¿verdad? Un error bastante peligroso afirmar esto, porque estaríamos entonces afirmando que la naturaleza humana y la naturaleza divina pierden en cierta manera sus características para fusionarse en una. Y entonces estaríamos llevando lo humano a lo divino, y lo divino lo estaríamos degradando prácticamente a una naturaleza o a una esencia completamente humana, lo que provocaría, obviamente, ¿verdad?, que nosotros estuviésemos apoyando cualquiera de estas dos herejías, específicamente la herejía de Eutiques. Así que desde aquella época, desde el siglo V, las ramas de la ortodoxia cristiana han suscrito o se han suscrito bajo esta fórmula del concilio de Calcedonia, y la teología reformada, por supuesto, la teología reformada histórica, se ha adherido estrictamente a la cristología de Calcedonia. Así que en ese sentido, hermanos, tenemos que considerar el hecho de poder nosotros distinguir cuál es o cómo se comunican estas naturalezas, tanto la humana como la naturaleza divina, en la persona de Cristo. Y en este pasaje que nosotros acabamos de leer hace un momento en el Evangelio de Juan, se nos presenta aquí un elemento muy importante, el elemento de la encarnación de Cristo, que se manifiesta a través de esta frase del Señor Jesucristo, donde Él está diciendo que tiene sed, lo cual manifiesta y muestra lo que es su naturaleza humana en todo su esplendor. Y no solamente en este pasaje encontramos destellos, o encontramos indicios, o encontramos señales de esa naturaleza humana de Cristo. También encontramos que Jesús se cansó en ocasiones, se quedó dormido, y también el Señor Jesucristo tuvo hambre, comía.
su naturaleza humana era completamente 100% hombre, pero también así era 100% Dios. Ahora, la cuestión aquí es, o la pregunta es, ¿por qué Dios se hizo hombre? Y esta pregunta, ¿verdad?, giraba siempre o estaba muy presente en Anselmo de Canterbury, en su famosa obra con el título en latín Cur Deus Homo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el significado de que el Logos, es decir, el verbo de Dios, que aparece en Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo de Dios, ¿verdad?, se haya hecho carne? Pensando en esto, por supuesto, ningún libro del Nuevo Testamento es más estrictamente o está más estrictamente interesado con dar respuesta a esta pregunta de Anselmo. Y más que el libro o la carta a los hebreos, donde nosotros vamos a encontrar allí, ¿verdad?, muchos elementos importantes que por lo menos quisiéramos que en este momento pudiéramos ver por lo menos algunos pocos de estos elementos. Y en este caso, ¿verdad?, en un mundo tan relativamente desconocido del ritual y de la teología del Antiguo Testamento, un poco de paciencia de estudio de la palabra del Señor nos va a llevar a encontrar revelaciones bíblicas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta otra vez, ¿verdad?, de Anselmo es, ¿por qué Dios se hizo hombre? Y entre estas razones podemos encontrar en la carta a los Hebreos algunas que queremos compartir ahorita rápidamente. Lo primero tiene que ver con la cuestión de la conquista, ¿verdad? La conquista de Satanás requería la encarnación. Y para ello quiero leer en la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14 y versículo 15, dice la palabra del Señor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el amor de la muerte, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí este pasaje obviamente nos está hablando acerca de esa necesidad de la encarnación del Hijo de Dios, de que Dios se hiciera hombre. Y esto pareciera o puede parecer para nosotros un poco extraño como tomar este elemento como un punto de partida, hasta que nosotros recordamos la promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde la Biblia no se refiere al perdón del pecado de Adán, sino a la derrota del enemigo de Adán, esto es, a Satanás. En Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos ese versículo que se conoce inclusive como el protoevangelio o el primer evangelio, donde hay una derrota de la serpiente y donde también hay una agresión de la serpiente, ¿verdad?, hacia el calcañar. Entonces encontramos ahí, ¿verdad?, la herida de la serpiente sobre la cabeza, pero esto más que nada tiene que ver con la victoria de Cristo y también, ¿verdad?, con la derrota del enemigo de Adán, que es el diablo. Así que en Hebreos, la salvación implica ser librado de las garras de Satanás, como lo presenta aquí la carta a los Hebreos. Él tiene el poder de la muerte, así lo presenta la carta a los Hebreos en el versículo 14, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y también nos dice, ¿verdad?, que el hombre estaba sujeto, hombres y mujeres, sujetos a la esclavitud por su temor a la muerte. Así que nosotros necesitábamos la liberación, ¿verdad?, lo mismo que el perdón. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser librados? Solo podemos ser librados, ¿verdad?, si se debilita la atadura de Satanás en nosotros, y esto no puede lograrse si alguien puede saldar el pago del pecado, el cual le da obviamente a la muerte su agarre y a Satanás su dominio. Para hacerlo es necesario pasar por la experiencia de la muerte, es decir, morir, pero en la muerte, ¿verdad?, vencer a la muerte. Esto parece bastante contrastante, cómo la muerte puede vencer a la muerte. Y esto obviamente solo lo podía hacer nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no solamente al morir por nosotros en la cruz, sino también en el momento en que el Señor resucita de entre los muertos. Entonces, en este sentido, la persona que pudiera hacer eso o que pudiera
liberarnos o cumplir con aquella obra de liberarnos por medio de la muerte, la persona que pudiera hacerlo tendría que cumplir por lo menos 3 requisitos. Número 1, ser personalmente libre de la necesidad de morir por su propio pecado. Número 2, ser capaz y estar dispuesto a morir a fin de enfrentar la muerte. Y número 3, estar en posesión de poder de recobrar su vida nuevamente. Así que ningún hijo natural de Adán podría cumplir con estos requisitos. Nosotros ya hemos ganado la recompensa que el pecado nos da, y esa recompensa es precisamente la muerte, ¿verdad? Como nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Así que al mismo tiempo, sin embargo, ninguna fuerza humana está capacitada para poseer estas calificaciones, y esta es nuestra lamentable situación. O sea, nosotros como seres humanos no tenemos estas 3 características. No somos personalmente libres de morir, ¿verdad?, por nuestro propio pecado. No somos tampoco capaces y ni estamos dispuestos a morir para enfrentar la muerte. Y tampoco tenemos el poder, ¿verdad?, de recobrar la vida nuevamente. Así que miremos entonces con gozo la brillante sabiduría del Evangelio del Señor. El Cristo que también, o Él también, es decir, el Cristo, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida como pago por el pecado. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 en la Nueva Versión Internacional. Así que al tomar nuestra naturaleza humana, Jesús, el Hijo del Dios, vivió la vida, murió la muerte y luego obtuvo la victoria por medio de la resurrección para darnos a nosotros libertad y derrotar, ¿verdad?, al que tenía el imperio de la muerte. Así que en primer principio tenemos que ver que había una necesidad de la encarnación, una necesidad de que Dios se hiciera hombre. El segundo elemento importante es la expiación, es decir, la expiación era imposible sin la encarnación. Hebreos explica por qué el Hijo de Dios le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo. Tenía que ser así a fin de expiar los pecados del pueblo, ¿verdad? En el mismo capítulo, pero más adelante en el versículo 17, la palabra del Señor dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Interesante lo que dice la carta a los hebreos aquí, hablando especialmente de la necesidad de la encarnación. Así que nuestra salvación no solo requiere la conquista de nuestro enemigo, es decir, de Satanás, sino también la eliminación de una enemistad aún más aterradora. Y esa enemistad aún más aterradora es la ira del santo Dios del cielo. Y la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que nosotros hemos ofendido al Señor, ofendimos a Dios, el pecado ofende a Dios. Y Dios es justo, por lo tanto, su justicia debería ser satisfecha. La ira de Dios debería venir sobre el infractor, sobre el pecador. Sin embargo, ¿verdad?, Cristo tomó nuestro lugar para sufrir los horrores de la ira de Dios en nuestro lugar. Así que, en este sentido, nos dejó claro, ¿verdad?, la palabra del Señor. Primero, que la derrota de Satanás por eso era necesaria en parte la encarnación, pero también, ¿verdad?, para el creyente es necesario entender que la encarnación es necesaria para la reconciliación. Lo anterior se le dejó en claro al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, con la constante repetición de los sacrificios rituales que se requerían o que requería que ellos estuviesen haciendo. Y de esta forma ellos aprendieron que merecían la muerte por causa de sus pecados, pero también el Señor les enseñó por gracia que Dios mismo proveería de un sacrificio que tomara su lugar.
De ahí la referencia de Juan cuando ve al Señor y hace una alusión hacia Él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No obstante, incluso un creyente del Antiguo Testamento podía ver que el sacrificio de animales por sí mismo no podía satisfacer de manera adecuada la justicia de Dios. Por eso la necesidad de multitud de sacrificios constantemente por el pecado. Así que, bueno, si uno de esos sacrificios hubiese sido suficiente para satisfacer la justicia de Dios, no habría entonces más necesidad de muchos más sacrificios. Ahora bien, la carne y la sangre de los toros y machos cabríos no podían expiar los pecados de la carne y de la sangre, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 4. Ahora, solo la sangre y solo la carne humana podían ser un sacrificio y un sustituto apropiado. Ahora, por eso el autor de Hebreos escribe, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas diste un cuerpo, en cuerpo holocausto y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos capítulo 10, versículo 5 al versículo 7. ¿Esto qué nos enseña? Que Cristo entonces se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Como en el Evangelio de Juan, él también enseña que nadie le quitó la vida, sino que Él la dio y Él tiene el poder para ponerla y también para volverla a tomar. Entonces, en este sentido, Cristo fue quien ofreció o se ofreció a sí mismo por nosotros, ya que nosotros no reuníamos ninguna de esas características. El Señor tomó entonces nuestro lugar. Y bueno, finalmente, el tercer elemento que quisiera que pudiéramos en este momento ver de la necesidad de la encarnación de Cristo es por el consuelo. En nuestra continua fragilidad, hermanos, nos consuela el conocimiento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Él entró, ¿verdad?, en nuestra frágil constitución humana, siendo semejante a sus hermanos, como ya leímos hace un momento en Hebreos capítulo 2, versículo 17, y ofreció a sí mismo, o se ofreció a sí mismo como una expiación sustitutoria. Ahora, en todo esto podemos contemplar algo importante. Jesús no era culpable. Él no tenía que pagar por nuestro pecado. Él no tenía la necesidad de venir a este mundo. Sin embargo, por amor y por su gracia infinita, tomó nuestro lugar en la cruz. En la palabra del Señor, ¿verdad? En esta misma carta a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 26, dice la palabra del Señor, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Fantástico lo que la palabra del Señor dice allí. Dice aquí la carta a los Hebreos que los otros sacerdotes o los sacerdotes necesitaban primero ofrecer sacrificio por sus pecados para luego presentar los sacrificios del pueblo. En el caso de Cristo no sucedió así, porque Él no tenía pecado, él es santo, Él es perfecto, inocente, sin mancha, como dice la carta a los Hebreos. Así que en ese sentido, ¿verdad? El no tener pecado lo inmunizó contra los efectos del pecado. Y en este sentido podemos verlo así, de esta manera. Él personalmente, Jesús, no cometió pecado. Sin embargo, por causa de nosotros se hizo pecado. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahora, el no tener pecado tampoco lo libró al Señor de esa acechanza o de esos efectos del pecado, ni durante su vida, ni tampoco en la cruz. Él probó inclusive todas las tentaciones, en este sentido fue probado y el Señor salió
victorioso y resistió en cada una de esas tentaciones. La palabra del Señor nos recuerda que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, cualquiera que sea tu experiencia de la tentación o del sufrimiento, la del Señor Jesucristo es mucho más profunda porque su humanidad no tenía pecado. Nosotros constantemente batallamos con el pecado porque somos inclinados inclusive a la maldad. El mal que está afuera busca conectarse con el mal que hay en mi corazón. Entonces mi corazón procura a veces inclinarse a la maldad, hacia el pecado. Y es ahí donde nosotros tenemos una lucha como creyentes. Pero en el caso de Cristo, su naturaleza no estaba inclinada al pecado porque Él era inocente, puro y sin mancha. Ahora, solo un Salvador sin pecado puede morir por nuestros pecados. No puede morir por nuestros pecados ni se debe morir por los propios. Más aún, aquellos que han sido vencidos por el pecado, a fin de cuentas, no pueden ayudarnos a ser vencedores. Pero el Hijo de Dios encarnado y sin pecado, Él sí puede hacerlo. Esto significa que el único que pudo librarnos a nosotros del pecado es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, gocémonos entonces en la encarnación del Hijo de Dios, del Verbo de Dios, y gocémonos también en esto que está diciendo la palabra del Señor. El Señor expresó: tengo sed. Y esto manifiesta que su naturaleza humana era completamente humano para sustituirnos a nosotros en la cruz, para vencer a Satanás, para quitar de él el imperio de la muerte, para derrotar al que tenía el imperio de la muerte, para que nosotros recibamos perdón, para expiar nuestros pecados, pero no solamente para eso, sino también para darnos consolación, sabiendo que el Señor resucitó de entre los muertos y nos ha dado vida eterna y nos levantará, y Dios traerá juntamente con Él a los que durmieron con Él. Esa es la promesa. Pero cuando nosotros vemos al Señor en la cruz, podemos ver que su sufrimiento fue un sufrimiento real. Algunos trataron en la historia de la iglesia, ¿verdad?, a través de diferentes herejías, a través de diferentes controversias teológicas, negar inclusive la humanidad de Cristo. Hubieron algunos que inclusive llegaron a enseñar que Jesús no tenía un cuerpo físico, sino que era una especie como de fantasma. Así que debemos nosotros saber que tanto la humanidad de Cristo como la divinidad de Cristo, ambas naturalezas en Jesucristo conservan su esencia. Una, ¿verdad?, no está en cierta manera fusionada con la otra, ni tampoco están separadas, ni hay dos personas en la persona de Cristo. Si hay dos naturalezas que las dos tienen sus elementos, ¿verdad?, esenciales y que no los perdieron en la encarnación. Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad?, el Verbo hecho carne, nunca dejó de ser omnipresente, omnipotente e inmutable. Aún así, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando Él estaba en ese estado allí en la cruz, aún así el Señor dijo: tengo sed. Hermanos, que el Señor añada bendiciones a la vida de cada uno de ustedes y busquemos cada día aprender más y más de la palabra de nuestro Dios. Amén.